Hermanos, muy buenos días. Comenzamos el fin de semana con la palabra del Señor y vamos a orar para que Dios nos pueda dirigir en este momento y nos pueda dar guía para que a través del Espíritu Santo y su palabra podamos comprender lo que Dios nos quiere enseñar el día de hoy y cómo quiere que cambiemos en nuestras actitudes en relación a Dios y en relación a nuestro vivir diario. Vamos a orar, hermanos. Padre Santo que estás en los cielos, Dios soberano y bendito, Dios que gobierna y que tiene control y poder sobre todo. Te damos a ti la gloria, la honra. Tú eres Dios y nosotros somos tu creación, al cual tú salvaste por tu gracia. Y venimos, Padre Santo, con una actitud humilde, con una actitud, Señor, de reconocimiento de que somos seres pecadores aún y que diariamente necesitamos de tu gracia para santificarnos, para crecer en la fe, en la doctrina y en el convencimiento de que tú eres el único Dios que merece toda adoración. Así oramos, Padre Santo, en el nombre de Cristo. Amén y amén. Hermanos, vamos a retomar el libro de Hechos el sábado anterior, solamente por motivos del aniversario. Habíamos hecho un tema libre, yo amo a mi iglesia local, pero el día de hoy vamos a retomar en el capítulo donde nos habíamos quedado el sábado anterior, y esto es en Hechos capítulo 12. Hechos capítulo 12 tiene 25 versículos, así que si tienes Biblia en mano, te animo a que la puedas abrir. Vamos a analizar estos versículos y vamos a ver lo que Dios tiene preparado para hablarnos a través de su palabra y de su Espíritu Santo. Voy a compartir una diapositiva para poder guiarnos a través de la enseñanza. Vamos a compartir entonces. Lo he titulado el día de hoy La mano invisible de Dios. Lo que vamos a ver a continuación es una historia de 25 versículos en donde se habla del rey Herodes y cómo el rey Herodes va a tratar de detener el crecimiento de la iglesia. Sin embargo, del otro lado está el rey de todo el universo, el rey todopoderoso. Así que, como un subtítulo ha puesto, el rey Herodes versus el rey todopoderoso. Y vamos a ver cuál mano es más poderosa, si la de este mundo, las que tratan de frenar el crecimiento de la iglesia, o la que en el cual se sustenta el crecimiento de ella, que es Dios mismo. Muchas veces se piensa que la relación de Dios con su creación, algunos piensan que Dios creó el universo y lo dejó libremente y ya no tiene control sobre ella. A esto se le llama hombres de la filosofía deísta, que si bien creen un Dios creador, piensan que lo soltó, lo creó en un momento dado, pero de ahí ya no tiene mayor control sobre ella. Otros, en cambio, van al extremo de pensar que la creación misma contiene a Dios, es Dios mismo, un poco la tendencia de la nueva era. Sin embargo, ¿cuál es la relación real de Dios con el universo, con su creación, con los seres humanos? ¿Dios tiene control absoluto? ¿Es un Dios titiritero, un Dios déspota? ¿O por el otro extremo es un Dios que no tiene control sobre ello, que todo, que ver a una sociedad en decadencia moral nos hace pensar que Dios ha perdido control sobre la raza humana, que se le escapó de las manos desde Adán y Eva, que se rebelaron contra Dios comiendo del fruto prohibido, o después cuando Dios quiso quitar la maldad sobre el mundo y mandó el diluvio y solamente subsistieron Noé y su familia, y luego nuevamente comenzó a crecer una nación y personas perversas. ¿Acaso los planes de Dios se ven frustrados? ¿Acaso se ven detenidos por la maldad del ser humano? ¿Acaso la creación es mayor que su creador? Hoy en día también vemos que parece que la muerte ha ganado la vida. Miles y miles de muertes día tras día a nivel mundial. Parece que este coronavirus se escapó de las manos de Dios y Dios ya no tiene control y la muerte ha ganado. Sin embargo, esto lo vamos a ver y cómo Dios aún sigue controlando y teniendo el control sobre todo, sobre la historia.
también hemos tenido planes, las empresas han tenido planes, como iglesia hemos tenido planes, seguramente como cada ministerio hemos tenido planes, y todo se vio en cierta forma truncado. No era lo que nosotros esperábamos, nadie era lo que esperaba. Sin embargo, podemos decir que la iglesia fue detenida porque este coronavirus fue mayor y que Dios no tuvo control sobre ella, pues lo vamos a ver. Y es por eso que lo he titulado como la mano invisible de Dios. Cuando vamos al capítulo 12, en el cual vamos a tener el estudio de esta mañana, vamos a ver diferentes títulos que le pone la Reina Valera, le pone 3 títulos, y le pone Jacobo muerto, Pedro encarcelado, le pone Pedro es liberado en la cárcel, y el último es la muerte de Herodes. Y básicamente nos da este panorama, y es justamente casi los mismos subtítulos que también estoy poniendo a continuación en la diapositiva. Primero comienza con la persecución de Herodes, lo cual conlleva a que Jacobo muera y que Pedro sea encarcelado. Luego vemos cómo existe la liberación de Pedro y finalmente la muerte de Herodes. Entonces vamos a ver un panorama general para luego ir al detalle de estos versículos y de la enseñanza que Dios tiene para nosotros el día de hoy. Así que en la persecución de Herodes, en los versos primeros, en los 2 primeros versos, se ve la muerte de Jacobo. Y como esto luego vamos a ver, tuvo buena acogida, también aprisionan a Pedro para que tenga la misma suerte, para que también sea dado a muerte. Ahí comienza la persecución del rey Herodes, matando a Jacobo, uno de los apóstoles, y luego dando prisión a Pedro. Sin embargo, Dios en su misericordia libera a Pedro. Esto lo vemos del verso 6 al 11, donde hay una liberación de la cárcel, donde Dios mismo actúa. Luego Pedro, cuando sale de ella, va a sus hermanos que estaban orando por él y se reúne con ellos. Luego en los versos 18 y 19 hay la muerte de los guardias que estaban en la cárcel juntamente con Pedro para que éste no pudiera salir. Sin embargo, ante la liberación milagrosa de Pedro, el rey Herodes da muerte a 2 guardias. Y finalmente es la muerte de Herodes. Dios va a hacer que, producto de su soberbia, él pueda morir, para que finalmente mostrarnos cómo en los últimos versículos la expansión del Evangelio se sigue dando y la afirmación de los fieles y la afirmación de la iglesia se sigue dando. Hay un crecimiento a pesar de todo esto. Y es lo que queremos ver el día de hoy, como un hombre que perseguía a la iglesia, que quería detener el crecimiento de ella, que quería tener acogida para con el mundo, luego finalmente es dado a muerte. Queremos también ver cómo comienza todo con la persecución de Herodes, con la muerte de Jacobo, con la prisión de Pedro, pero como todo termina en la expansión del Evangelio. Y esto es realmente sorprendente y quiero que tengamos este panorama, como algo que comenzó como forma negativa, finalmente Dios lo canaliza y todo termina productivo para la iglesia del Señor y para la gloria de su nombre. Es por eso que quiero ver que no solamente la mano de Dios se encuentra cuando el Evangelio se expande, porque ahí podemos decir, está la mano poderosa de Dios actuando, como cuando vemos que más salvos vienen al arrepentimiento, cuando vemos que más personas son alcanzadas por el Evangelio de Dios, cuando vemos crecimiento en la iglesia. Sin embargo, ahí es fácil identificar la mano de Dios, pero nos cuesta conocer la mano de Dios en la primera parte de los versículos, cuando existe persecución, cuando muere un hermano, cuando alguien es aprisionado en los tiempos bíblicos y seguramente hoy también en algunos países del mundo. Pero ahí también está la mano de Dios. Y quiero que nosotros comprendamos eso, que tanto en los momentos de gozo y de gloria y de satisfacción está la mano de Dios, pero también en momentos de crisis también está la mano de Dios. No es que la mano de Dios se ha alejado, sino que vamos a ver cómo sigue latente y activa la mano soberana de Dios. Entonces vamos a ir a ver los versículos a grandes rasgos y ver cómo Dios sigue actuando poderosamente en cada instante de la historia, en cada momento de nuestra vida.
Y comenzamos con la primera parte, la que es la persecución de Herodes. Y habíamos visto que se da en los dos primeros versículos la muerte de Jacobo. Este Jacobo, que era un apóstol, y vamos a ver un poco de Herodes. Este Herodes tenía una dinastía, su abuelo había sido quien había mandado matar a los niños, ¿se acuerdan? Cuando Jesús había nacido, justamente porque pensaba que este rey podía luego, cuando sea grande, este niño cuando sea grande, destronarlo de su reinado. Así que para no tener problemas, lo que mandó a hacer es matar a todos los niños. Este era su abuelo. Y su tío de este rey Herodes, que estamos viendo a continuación, era el que mandó matar a Juan el Bautista. De por sí, esta dinastía de Herodes, esta dinastía herodiana, era una dinastía muy sangrienta, en la cual no quería competidores, y el que quería competir simplemente le daban a muerte. Es aquí donde este nuevo Herodes se levanta y da muerte a Jacobo. Sin embargo, el verso 1 comienza diciendo en aquel mismo tiempo, y cuando nos dice esto hay que ver a qué mismo tiempo se está refiriendo. Y en los versículos anteriores se hace mención a la hambruna que había en Judea, en Jerusalén, y a estos tiempos se está haciendo mención. Entonces vemos que el cristianismo en aquel entonces vivía dos situaciones realmente conflictivas y realmente en crisis. Uno que era la hambruna y otro aquí, producto de la persecución. Esto nos hace recordar que como cristianos vamos a estar llamados a dos crisis, a dos sufrimientos, a estar sometidos, uno por nuestra naturaleza humana y otra por ser cristianos, por la nueva naturaleza. Entonces, no tenemos que pensar que más bien el cristiano es libre de conflictos, libre de situaciones adversas, sino que más bien está llamado y va a estar en un doble conflicto, en un doble sufrimiento. Y tenemos que tomarlo de esa forma, porque a veces queremos opacar esta parte y queremos tener una paz, que lo vamos a ver también, pero que nos puede generar conflicto intelectual, emocional, pensando que las situaciones adversas son parte inoportuna cuando Dios lo mira de una situación totalmente diferente. El cristiano entonces, por su propia naturaleza cristiana ahora en Dios y por su anterior naturaleza, la naturaleza caída a la humana, está sometido a un doble sufrimiento. En todo, en el trabajo, en Génesis 3:19 dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Este es un principio que rige para todo ser humano, no solamente es una maldición para el no creyente, sino también para el creyente, que con esfuerzo y sudor y lágrimas y a veces con sufrimiento se va a obtener el pan diario de cada día. Sin embargo, también dentro del trabajo puede haber alguna clase de repudio o de rechazo por el mismo hecho de ser cristiano, de tener algunas convicciones diferentes que no van a ser compartidas. Es decir, no solamente sufrimos para adquirir el pan diario de cada día, sino por nuestra propia identidad, como estamos llevando los días domingos con el pastor Máximo en las noches, nuestra propia identidad en Cristo nos va a llevar a tener ciertos conflictos y sufrimientos adicionales a la ya naturaleza humana que tenemos. Entonces, no es gratis seguir a Cristo, sino tiene un costo, como también nos dice Mateo 16:24. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Aquí vemos entonces que en aquel mismo tiempo implicaba la hambruna y ahora el rey Herodes va a echar mano de algunos para maltratarles. Este de maltrato se ve ejecutado en Jacobo, el hermano de Juan. Jacobo era uno de los tres íntimos del círculo de Jesús, juntamente con Juan y también con Pedro. Era de los tres más íntimos y más cercanos a Cristo cuando él estuvo en la tierra. Y vemos solamente este versículo que hace referencia a Jacobo. Solamente ahí termina, no habla más de Jacobo. Es una muerte dolorosa porque fue a espada. Y también es una muerte silenciosa, lo noto yo, porque no hay más palabras sobre Jacobo. ¿Y esto por qué? Porque el libro de Hechos lo que nos muestra
es cómo el evangelio se expande. No se va a dar o no se va a limitar a describir las muertes de los apóstoles o de aquellos mártires. En algunos casos excepcionales sí se va a mostrar un poco más a detalle. Pero no es el punto de Lucas al narrar el libro de Hechos. El punto de Lucas al narrar Hechos es ver cómo el evangelio se expande. Y es por eso que también el libro de Hechos no termina con la muerte de Pablo, sino cómo el evangelio se expande en Roma finalmente, llegando hasta lo último de la tierra, para el cual en ese momento era la concepción de Pablo. Así que lo que nos muestra aquí es una muerte dolorosa, es una muerte donde parece que ¿dónde está Dios? Uno, y el primero de los apóstoles se va a dar muerte aquí, y parece que la mano de Herodes está siendo superior a la mano de Dios, donde persigue, donde logra capturar, donde logra dar muerte, y no solamente con eso, sino que ahora Herodes, teniendo acogida del pueblo, de los judíos, ve que esto le puede tener beneficios personales, beneficios como reinado, porque siempre la dinastía herodiana había tenido conflictos con los judíos. Por lo tanto, esto cuando dan muerte a Jacobo, ve que tiene acogida dentro de los judíos y puede tener una mejor acogida. Es por eso que ahora se va a uno de los más emblemáticos de la iglesia del primer siglo, que era Pedro. Pedro seguramente ya había tenido cierta allegada dentro del pueblo judío, ya era conocido por el rey Herodes, había llegado a oídos de Herodes posiblemente lo que la iglesia estaba haciendo y cómo Pedro era uno de los principales de esta iglesia. Es por eso que vamos a ver la prisión de Pedro en los versículos del 3 al 5. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, una festividad judía. Entonces vemos aquí que producto de esta festividad, Pedro va a ser salvado por la campana. Salvado parece, como algunos dirían, por suerte. Sin embargo, todo esto está dentro de un propósito divino. Era una festividad judía, por lo cual el rey Herodes no podía ir contra esta festividad, sino va a tener que esperar que termine la festividad judía para luego sacar a Pedro de la prisión y darle muerte. Ese era el camino de Pedro, era el mismo camino que iba a conllevar al que fue llevado Jacobo. Esto era lo que quería el rey Herodes. Sin embargo, los planes de Dios iban a ser totalmente diferentes. El verso 4 dice, y habiéndolo tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiasen, y se proponía sacar al pueblo después de la Pascua, después de estos días de los panes sin levadura. Era una cárcel de máxima seguridad para Pedro. Pedro, el que había sido llevado aprisionado y ahora estaba resguardado por 16 soldados, 4 grupos de 4. Algunos más cercanos, 2 estaban junto a él dentro de la cárcel para que no pudiera escapar. Posiblemente el rey Herodes ya conocía de algunos milagros de Pedro, ya conocía de un antecedente en el cual en el Sanedrín, juntamente con Juan, cuando habían sido aprisionados, fueron liberados milagrosamente. Esto lo podemos ver en Hechos capítulo 5, versos 19 y 20. Más un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolo, dijo, id puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Entonces posiblemente la forma milagrosa en la cual ya había sido librado en el Sanedrín hacía que el rey Herodes tendría cierto temor, cierta duda, y para que no haya ningún tipo de alarma de una posible huida, lo que hace es resguardarlo a la máxima seguridad con 16 soldados. Sin embargo, esto para el hombre puede ser lo más seguro, pero Dios puede romper toda seguridad y es lo que vamos a ver a continuación. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel y algo hermoso va a suceder a continuación. ¿Qué hacía la iglesia? ¿Dónde estaba la iglesia? Pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él.
Esto es, en problemas, ora. Habíamos visto un problema anterior, que era el problema de la hambruna. Ahí, cuando había este problema y la solución ya estaba dada por Dios y estaba al alcance de los mismos cristianos, es donde ellos actúan, si bien posiblemente hayan orado, pero estaba más la acción que la oración, puesto que nos dicen los versos que los hombres y los hermanos de Antioquía habían recolectado dinero para llevárselos a los hermanos de Jerusalén, de Judea, a través de Bernabé y de Saulo. Sin embargo, este es un problema totalmente diferente, fuera de su alcance de acción, fuera de su apoyo. Ya no podían hacer nada los apóstoles. Pedro estaba en cárcel y ahora lo único que tocaba hacer era esperar. Esto nos da también un consejo anticipado, que hay dos tipos de problemas. Uno, donde la solución está en actuar ya, porque Dios ya dio las herramientas para solucionarla, y dos, donde estamos limitados para actuar y donde la solución es entrar en rodillas, llorar y clamar a Dios. Y es aquí uno de esos motivos en los cual no hay solución humana y en los cual solamente Dios poderosamente puede actuar. La iglesia hacía sin cesar, intensamente, cada día, y lo vamos a ver luego que hasta posiblemente estaban de amanecida orando por la salvación de Pedro. Ya conocían el destino de Jacobo y deseaban que Pedro no pasase por este mismo destino que era la muerte. Es así que vamos a ver entonces a continuación cómo ocurre la liberación de Pedro de una forma muy milagrosa. Vemos entonces que en medio de la prisión parece que salvado por la campana, está en una cárcel de máxima seguridad y lo que hacía la iglesia es orar incesantemente. La liberación de Pedro va a ser una mano poderosa del Señor, algo que uno no concibe cómo puede actuar Dios, y aún los apóstoles van a tener dudas sobre quién era Pedro cuando lo ven. Y cuando Herodes le iba a sacar al día siguiente, aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto en dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Esto es realmente sorprendente porque como un hombre que está a punto de morir, y Pedro sabía que estaba a punto de morir, puede estar durmiendo, placenteramente no lo sé, pero durmiendo, quizás por el cansancio, pero durmiendo. Quizás nosotros si supiéramos que vamos a morir al día siguiente, no pudiéramos dormir, estuviéramos ansiosos, deprimidos, en una situación en la cual quisiéramos librarnos, pero no podemos, quizás llorando toda la noche, pero Pedro estaba durmiendo. Esto es realmente algo sorprendente, es algo que escapa de nuestra mente, pero es la convicción del Espíritu Santo que puede dar una paz sobrenatural. Esto me lleva a pensar en el Salmos 4:8, en donde David también dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado, en medio también David de una persecución de sus enemigos. Y Filipenses 4:7 también dice la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. No es una dejadez, no es algo de decir, bueno, pues ya no tengo nada más que hacer, así que será Dios el que me pueda librar, sino que es una confianza absoluta, una confianza en la cual podemos tener paz, en la cual podemos tener tranquilidad, que en medio de las aflicciones y de la mayor aflicción podemos ser como David o como Pedro, aún sabiendo que están perseguidos y que pueden morir al día siguiente. Esto, lógicamente, no es el común denominador de cada cristiano. Tenemos mucho temor, aún en los conflictos menores, no llegando a estos extremos de muerte o de persecución, pero nos lleva a saber que el mismo espíritu que actuó en Pedro y el mismo espíritu de Dios que actuó en David es el mismo espíritu que puede actuar en nosotros y darnos esta paz y darnos esta tranquilidad. Y hoy en día también, en donde cual pensamos que el coronavirus y la muerte ha ganado a la iglesia y que a veces retiene a la iglesia dentro de sí misma,
No, sino que podemos confiar plenamente en Dios y tener la paz en Él, que Él está teniendo aún el control. Es así que Dios manda un ángel suyo, el cual le dice a Pedro y lo despierta, y automáticamente las cadenas se caen, y camino a la salida, las puertas se abren por sí misma. Es la mano poderosa de Dios. La obra completa es de Dios. Dios es el que envía a su ángel, el ángel es el que le despierta, el ángel es el que le dice lo que tiene que hacer, las cadenas se caen, las puertas de la cárcel se abren y luego Pedro está libre. Esto parece también, aunque no forma parte literal de este contexto, pero parecen palabras también que me hacen recordar al pecado. Éramos esclavos del pecado, estábamos en una cárcel de pecado, en donde no queríamos salir simplemente nosotros, y en donde Dios tuvo que venir y su luz, y Cristo tuvo que venir para despertarnos, y las cadenas se cayeron, y las cadenas que nos ataban al pecado se cayeron y fuimos libres de ellos. Y Dios nos llevó a la salida y nos dio salvación y todas las puertas del pecado se abrieron, pues ya no hay más poder del pecado sobre nosotros. La manera milagrosa de salvación de Dios para con el hombre espiritualmente, también lo podemos ver en cierta forma reflejada aquí. Toda la obra es de Dios, completamente es de Dios, y Dios lo hace aquí. Mientras Pedro dormía confiadamente en el Señor, es ahí donde Dios actúa. Envía a su ángel, hace que las cadenas se caigan, y en donde las puertas son abiertas, y en donde Pedro piensa que todo esto es una visión. Sin embargo, el verso 11 nos dice que Pedro ahora entiende, volviendo en sí, que el Señor lo había librado, que por la mano de Dios lo había librado de la mano de Herodes. Y es esto lo que tenemos que tener también en mente, reconocer la mano de Dios. A veces solamente reconocemos la mano de Dios cuando somos liberados de algunas situaciones de crisis. Sin embargo, también tenemos que entender que somos librados de algunas cosas cuando aún no nos ha pasado. Porque pensamos que si alguien nos viene a robar y que por ahí viene un serenazgo, Dios envió el serenazgo, y claro que sí, y quizás no nos llegaron a robar y los ladrones escaparon, pero también hay que entender que si en algunos momentos de nuestra vida no sufrimos robo, es porque Dios también lo ha permitido, y ahí está la mano de Dios. No solamente está la mano de Dios cuando vemos literalmente que nos está librando de una situación adversa, sino también está la mano de Dios permanente cuando no permite que nos pasen situaciones adversas. Y hay que entender que la mano de Dios, y hay que reconocer su mano en cada momento. Es por eso hermoso saber y orar a Dios cuando oramos diciendo como iglesia, gracias Señor por cada cosa, buena o mala. Parece una oración sencilla, pero es en realidad una oración profunda cuando va de lo más íntimo de nuestro corazón, cuando reconocemos la mano de Dios, aún en situaciones adversas y también en situaciones de gozo y de alegría y de crecimiento. La mano de Dios tiene que ser reconocida en cada instante. Y es lo que hace Pedro. A veces estamos tan acostumbrados a tener el pan de cada día, a levantarnos y tener la vida. Nos hemos acostumbrado a esto, que no reconocemos la mano poderosa de Dios, y es Dios el que nos da el aliento para poder seguir respirando. Todo cuanto ocurre en la creación está sustentado por la mano de Dios, y si Dios dejara de sustentarlo, estaría la muerte en automático. La vida, el pan que tenemos, los ingresos que tenemos y todo cuanto tenemos en esta vida es gracias a que la mano de Dios nos sigue sustentando individualmente y como iglesia. Así que vemos en los versículos 12 y 17 más rápidamente la reunión que tiene Pedro con sus hermanos. No solamente él fue librado, sino que automáticamente cuando fue librado va a sus hermanos donde ellos estaban orando. Ellos estaban orando por él. Y aunque Pedro
quizás no sabía que estaban orando por él, él va a sus hermanos y producto de esta oración que fue respondida por Dios, es donde Pedro puede venir y regocijarse con los que estaban reunidos orando. Y era posiblemente de mañana, y muy temprano estaban orando. Posiblemente ellos estaban de amanecida, habían hecho una vigilia por Pedro, orando por su liberación. Y hermano, también hay que recordar que aunque parecen que algunos, la iglesia o algunos hermanos, no están cerca cuando nosotros estamos sufriendo, posiblemente los hermanos estén orando y no hay mayor cercanía que alguien que ora por ti y ora por mí. También hay que mostrar y ser un poco más empático y quizás preguntar, hermano, ¿cómo estás en estos días? ¿Cómo la estás pasando? ¿Estás bien? ¿Estás mal? Y aunque no tengamos la respuesta quizás verdadera, dejarles saber que estamos orando por ellos. Y esto posiblemente le llene de ánimo. Y cuando pase su adversidad, luego venga a la iglesia a los que estaban reunidos orando por él. Sin embargo, en este caso, Pedro queda atónito. Los hermanos que estaban orando quedan atónitos. No pensaban quizás esta respuesta de parte de Dios. Aún Dios responde más allá de nuestras expectativas y posiblemente ellos estaban orando y pensando de una forma diferente de liberación o no tan pronta, pero la mano de Dios actúa no como nosotros esperábamos, sino en los tiempos de Dios. Pedro fue llevado al límite también, al límite porque Dios podía rescatarlo aún antes de la noche, pero quiso rescatarlo el mismo día, cercano a la muerte, para saber que Dios tiene control absoluto sobre todo. Podía aún no permitir que Pedro lo encarcelara, podía permitir quizás el mismo día que fue encarcelado ser liberado, pero no, Dios permitió llevarlo al límite del sufrimiento para que su fe también sea incrementada y que tenga la paz que sobrepasa todo entendimiento. A veces queremos también ser libres o no pasar por ciertos sufrimientos, por cierto dolor, por cierta crisis, por cierto conflicto, y a veces estamos en el límite y cuando parece que ya vamos a claudicar y cuando parece que ya no hay más salvación y cuando parece que ya no hay más escapatoria, ahí precisamente viene la mano de Dios para rescatarnos. Y es porque quiere que en Dios tengamos la convicción de que Dios tiene el control sobre todo tiempo. Y aún cuando los hermanos oran, la respuesta de Dios sobrepasa aún lo que nosotros pedimos, porque va a ser de acuerdo a la mano de Dios y la mano de Dios escapa de los límites de nuestra imaginación. Pero Él, haciéndoles con la mano que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y le dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos, y salió y se fue a otro lugar. La mano de Dios seguía en Pedro y él lo que hace justamente ver que fue Dios el que lo salvó y lo cuenta y quiere que todos sepan que fue Dios el que respondió las oraciones y que fue Dios el que lo libró. Sin embargo, hace mención aquí a otro Jacobo, no el Jacobo que había muerto lógicamente, sino este Jacobo era el anciano de la iglesia de Jerusalén y que posiblemente también había salido, huido producto de la persecución del rey Herodes. Pero aquí Pedro también sale, no se queda en Jerusalén, quizás leyendo y corriendo nuestra imaginación hacia adelante, quisiéramos que este versículo termine diciendo, y Pedro, lleno de fe y convicción, siguió en Jerusalén predicando la palabra del Señor al margen de la persecución del rey Herodes. Sin embargo, no es lo que dice la Biblia, sino que lo que dice es que él sale de Jerusalén, se fue a otro lugar, y parece una parte temerosa, pero no es temor en lo absoluto. Se regocija contando lo que el Señor había hecho. Tiene fe de que el Señor puede librar. Tiene valentía porque quiere seguir hablando de Cristo, pero también tiene prudencia. A veces en situaciones adversas, Dios quiere y nos quiere llevar a otra situación, a crecer en otra área, en otro ambiente. Y posiblemente en medio de la cuarentena, donde ha habido más restricción, hemos aprendido
a crecer en otra área. Pedro ya no siguió evangelizando en Jerusalén, sino que posiblemente ahora fue a diversas iglesias con una misión pastoral, de dar fortaleza, de dar convicción a la fe de los que ya habían creído, como lo había hecho también en el versículo 10. Posiblemente de aquí salió de Jerusalén y recorrió iglesias llevando esta misión pastoral y también dando el evangelio a los que aún no creían. Pero esta es una prudencia. A veces queremos ser mártires por nosotros mismos, pero cuando a veces las alertas de Dios también se ven en las aflicciones, en las situaciones adversas, y Dios te dice, hey, es una situación adversa, sal de ahí, que te quiero enseñar algo diferente. En las palabras de Samuel Pérez Milos, que hace un comentario, dice, la prudencia no está reñida con la fe. La iglesia no necesita mártires innecesarios, sino creyentes comprometidos con el trabajo. Una cosa es que el creyente esté dispuesto a dar su vida por el testimonio del evangelio, y otra distinta es que busque su propio mal, un malentendido espíritu de sacrificio. Y es que debemos que entender que también aún las adversidades es una voz de Dios, quizás para llevarnos a otro ambiente, a otra área en la cual también necesitamos crecer. Y es por eso que hay que reconocer que Dios permite limitaciones para crecer en otras áreas de nuestra vida. Luego se da la muerte de los guardias en los últimos versículos, puesto que aquel guardia que permitía que un carcelero sea libertado, lo iba a pagar con su vida. Y así fue. Así fue que Herodes le da muerte a estos guardias. Y luego Herodes desciende de Judea a Cesarea. Y desde ahí va a legislar. Había ido a Judea a encarcelar y a dar muerte a los cristianos. Sin embargo, luchar contra Dios solo es fracaso. No encontró lo que deseaba. Y iba a ir y ahora desciende a Cesarea para desde ahí legislar lo que le correspondía. La soberbia y la muerte de Herodes se ven en los últimos versículos del 20 al 23. Y Herodes se había enojado contra lo de Ciro y lo de Tiro. Y él era como que el que abría y cerraba el caño, como el rey que tiene autoridad para ver si le daba de alimento o no. Pues Tiro y Sidón se alimentaban o se abastecían de alimento de la legislación de Herodes. Y él pensaba que era un controlador, que si se enojaba podía cerrar el caño, y si estaba contento y quería podía abrir el caño. Él se sentía el rey soberano. Sin embargo, también se ve su creciente orgullo y soberbia en los versículos del 21 al 22. Posiblemente una festividad, un cumpleaños de algún importante del rey de Roma, y en donde Herodes, vestido con ropas reales, posiblemente estaba con algunas perlas en la cual el sol cuando venía reflejaba la luz del sol. De esta manera hacía que su ropa sea más real y que el pueblo comenzara a gritar voz de Dios y no de hombre, y comenzaran a verlo como una divinidad. Y en vez de que Herodes silencie esto, él asume este halago, asume que el pueblo le llame divino, asume que el pueblo le llame Dios mismo. Era un soberbio, un controlador y un soberbio. Así era él, así era Herodes. Sin embargo, en aquel momento, el ángel del Señor le hirió por cuanto no dio gloria a Dios y expiró comido de gusanos. Posiblemente no muera al instante, posiblemente muere unos 5 días después, pero este es el juicio del que realmente es el que controla, del que realmente es el soberano y de que realmente es el Altísimo. No es ningún rey terrenal, aunque parece que algunos pueblos estamos dominados por otros económicamente, y esto donde vemos que tenemos países pobres, dependen de grandes países y de cuánto estos le pueden dar y no le pueden dar económicamente. Pero más de eso, Dios es el que es soberano y el que es altísimo y el que merece la única adoración y la gloria. Se puede entrar a internet y ver cómo un hombre dijo,
de un barco lleno de esplendor, que ni aun Dios podía hundir ese barco. Y el Titanic, este gran barco, se hundió en un día en el cual todo estaba despejado, en el cual no se pensaba que podía pasar cosa similar. Pero atentar contra Dios, contra su nombre, es blasfemia, y Dios no permitirá que su nombre sea dado por nada. Hermanos, esto no nos deja ahí, ahí solamente, viendo que Dios manda juicio, sino que también manda salvación. Y esto es hermoso porque cómo terminan los últimos versículos y la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. El Evangelio sigue creciendo. En medio de los conflictos, el rey Herodes quiso limitar el crecimiento, pero no podía. El Evangelio se va a expandir y ahora Bernabé y Saulo vuelven a Antioquía, pero no vuelven solamente los dos, sino que ahora llevan a Juan Marcos, el que escribió el Evangelio según su nombre, según Marcos, para afirmar el Evangelio en la iglesia de Antioquía. Y vemos cómo se expande el Evangelio y cómo se afirma el Evangelio, y aun cuando muchos quieren caer el Evangelio sigue creciendo. Y esta es la convicción que tenemos aún en este momento de crisis, en donde posiblemente la muerte y el coronavirus ha querido callar y pensamos que viene del enemigo y no sabemos si viene del enemigo propiamente, pero el Evangelio sigue creciendo y aunque no veamos que sigue aquí creciendo, sí que sigue creciendo porque es la palabra del Señor. Y aunque parezca en nuestros ojos que en nuestra iglesia hemos celebrado 21 años, y en donde Dios ha mantenido un crecimiento, pero parece no ver un clamor, un avivamiento extraordinario, pero Dios sigue dando crecimiento a su iglesia universal y a sus iglesias locales. Quiero terminar con este resumen para entender el mensaje que queremos dar el día de hoy. Vamos a ver 3 cuadros y hemos visto la mano invisible de Dios y quiero que te quedes con esta imagen. Una mano de Dios que permite, una mano de Dios que libera y una mano de Dios que da justicia. En la primera parte, Dios permite el sufrimiento y la muerte. Y esto es lo más doloroso quizás, y no queremos que Dios permita esto, pero sí que lo permite para que dependamos de Él. Esto llevó a que la iglesia ore permanentemente, incesantemente, sin cesar oraban por Pedro. Pero una mano que libera según su majestad, según lo que Él desea, puede derribar todo obstáculo. No, para Dios no fue obstáculo 16 soldados, cuantas puertas estén delante, cuanto esté amarrado Pedro, todo obstáculo fue derribado con la sola voz del Señor. Y esto para reconocer que la mano es de Dios la que libera, así como la que permite, también la que libera. Y esto tener comunión con los hermanos, una unión con los que oran. Hay un juicio y una muerte que Dios va a dar, pues Él también hace justicia y no permitirá que el que dio muerte y el que dio sufrimiento quede libre, sino que dará muerte al soberbio y al que se resiste a Jehová. Pero no solamente es una justicia de muerte y de condena, sino también una justicia de vida, y Él da salvación y da crecimiento. Vemos entonces 2 partes, donde Dios es soberano en el mundo, donde parece que hay un sufrimiento y una muerte que va contra la iglesia, que va contra el mundo, pero es la mano de Dios la que permite. Y Dios también, así como lo permite, puede liberar y derribar todo obstáculo. Y también emitirá una justicia para con el mundo. Pero no solamente es soberano en el mundo, sino es soberano en su iglesia, porque cada cosa en el mundo tiene también una repercusión y Dios quiere que tenga una reacción en su iglesia, una iglesia que comienza a orar más fervientemente, una iglesia que reconoce la mano de Dios, que está más unida, y una iglesia que predique el evangelio para salvación y para crecimiento de su iglesia. Todo esto lo hace el Señor, todo esto lo hace su mano. No sé cuántas veces vemos que la mano de Dios está activa o a veces nosotros la limitamos según nuestro entendimiento, pero la mano de Dios está siempre activa, permitiendo, liberando y haciendo justicia.
para vida, salvación y crecimiento de su iglesia. Vamos a orar, hermanos. Padre Santo que estás en los cielos, Dios bendito y soberano, esa es la palabra que queremos entender, que tú eres soberano sobre todo. En momentos de gozo, de alegría, de crecimiento, de vida, en momentos en el cual tú añades a uno que no quería tu iglesia, en momentos en el cual tú das crecimiento y levantas nuevos jóvenes, nuevos hermanos que quieren dar gloria a tu nombre. Y ahí podemos decir, bendita la mano soberana de Dios, pero también queremos ver tu mano, aun cuando permites cosas que escapan de nuestra mente, aun cuando, Padre Santo, parece que la muerte ha ganado y en donde miles y miles en estos últimos días, en estos últimos meses, han muerto posiblemente sin ti, sin Cristo, pero es el Señor el que da el crecimiento. Ayúdanos, Padre Santo, a tener valentía con prudencia, a conocer tu mano y a saber que solamente tú sigues siendo soberano sobre todo y no hay reino terrenal ni reino angelical como los demonios o Satanás que puedan refrenar tu mano, sino que tu mano es mucha más poderosa y el que está en tu mano no nos puede arrebatar. Tú eres, Señor, el que tiene el control absoluto. Por ti y para ti vivimos. Aquel que es gobernante de todo y para todos. En Cristo Jesús. Amén. Y amén. Bueno, hermanos, estamos terminando con esta enseñanza. Dios los bendiga. Realmente ha sido de mucha gratitud y quiero que te quedes con esto. Dios es soberano sobre todo. Bendiciones y hasta el siguiente sábado.